Bienvenido doctor, bienvenida doctora. En el presente video vamos a hablar acerca del mecanismo fisiopatológico de la lesión renal aguda, seguido por su etiología, epidemiología, diagnóstico y finalmente su tratamiento. Previo a la explicación fisiopatológica de la lesión renal aguda, es necesario recordar algunos de los mecanismos fisiológicos que resultan alterados durante la lesión renal. Primero se produce una incapacidad de eliminar los desechos metabólicos, aquellos nitrogenados, como es el ácido úrico, nitrógeno ureico y la creatinina. En segundo lugar, hay una alteración del equilibrio hidroelectrolítico mediado principalmente por la absorción y la excreción tanto de agua y electrolitos, y finalmente una incapacidad regulatoria del pH de los líquidos corporales. No obstante, este último se ve afectado con mayor frecuencia durante la enfermedad renal crónica debido al daño continuo y crónico que sufren los riñones. La lesión renal aguda se lo define como un deterioro rápido de la función renal, acompañado por un incremento de la concentración de estos desechos nitrogenados llamada uremia y una alteración hidroelectrolítica. Por lo tanto, esta patología va a tener dos indicadores. Primero, uremia o azoemia y segundo, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Las causas de la lesión renal aguda no siempre están relacionadas con alteraciones renales. Esto es porque los riñones son órganos sumamente susceptibles a alteraciones sistémicas y por lo tanto la lesión renal aguda, esta resulta de varios mecanismos fisiopatológicos que interactúan entre sí y se los van a dividir en tres principales causas o categorías. La lesión renal aguda prerrenal, intrínseca o intrarrenal y finalmente posrenal. La lesión renal aguda prerenal va a ser la más frecuente de las tres, representando el 60% de todos los casos. Esta está relacionada con alteraciones vasculares que produzcan una disminución del flujo sanguíneo renal. Entre sus posibles causas podemos mencionar la hipovolemia, insuficiencia cardíaca, vasodilatación sistémica y un incremento de la resistencia vascular. Lo que ocurre es que a medida que disminuye el flujo sanguíneo renal, también lo hará la tasa de filtración glomerular y la diuresis, pero a medida que estos dos últimos se acercan a cero, la necesidad de oxígeno, la necesidad metabólica va a disminuir a lo que sea necesario para mantener vivas a las células epiteliales tubulares. No obstante, cuando el flujo sanguíneo renal cae por debajo de este nivel, van a surgir los primeros cambios isquémicos y estas células van a ser las más afectadas debido a su elevada tasa metabólica. Finalmente, mediante la restauración del flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular puede mejorar. La lesión renal aguda intrarrenal o intrínseca representa el 40% de los casos, y esta resulta por daños estructurales a los componentes del parénquima renal, que incluye el intersticio, el glomérulo y los túbulos. Esto está causado tanto por lo que son alteraciones isquémicas asociadas a la lesión renal y también daño tóxico, ya sea por endotoxinas o exotoxinas. Durante los cambios isquémicos cabe mencionar a la necrosis tubular aguda, que se caracteriza por una destrucción completa de las células epiteliales tubulares, inhibiendo su función secretora y absortiva, y esto se observa con mayor frecuencia en personas que desarrollan hipovolemia, quemaduras, traumatismos y septicemia, y a diferencia de la anterior lesión, la tasa de filtración glomerular no mejora con la restauración del flujo sanguíneo. Finalmente, tenemos la lesión renal aguda podrenal. La lesión renal aguda podrenal es resultado de la obstrucción de la salida de orina de los riñones. Esta obstrucción puede ocurrir en el uréter, la vejiga o en la uretra. Se produce una presión retrógrada a lo largo de los túbulos y las nefronas, lo que daña las nefronas. La hiperplasia prostática suele ser un problema subyacente habitual. La evolución de este tipo de lesión renal se divide en cuatro fases: fase inicial, fase oligúrica, fase diurética y fase de recuperación. La fase inicial tiene una duración de horas o días, es el lapso desde el inicio del suceso precipitante hasta que aparece la lesión tubular. La lesión oligúrica tiene una duración entre 8 a 14 días o incluso más. Durante esta fase existe una disminución importante en la tasa de filtración glomerular, lo que causa retención de metabolitos endógenos como urea, potasio, sulfato y creatinina. Existe retención de líquidos que genera edema, intoxicación por agua y congestión pulmonar. Si no se trata, se podría llegar a generar hipertensión, problemas neurológicos por uremia, cambios electrocardiográficos, coma y muerte. La fase diurética aparece cuando los riñones intentan sanar y aumentan la producción de orina, pero se generan daños en los túbulos durante este proceso. La diuresis aumenta, sin embargo, los valores de BUN, BUN, creatinina sérica, potasio y fosfato pueden permanecer altos o seguir aumentando. Y finalmente, en la fase de recuperación es el periodo en el cual se resuelve el edema tubular y mejora la función renal. También se recupera el equilibrio hidroelectrolítico. El tratamiento principal consiste en atender la causa de la obstrucción. Entre los factores de riesgo que debemos mencionar, primero está el envejecimiento, puesto que la tasa de filtración glomerular decrementa con la edad. Entre algunas comorbilidades asociadas podemos mencionar diabetes, hipertensión arterial, época, enfermedades cardiovasculares, entre otras. En tercer lugar están algunos factores de exposición como agentes nefrotóxicos e infección por el virus de inmunodeficiencia humana y otras condiciones como obesidad, anemia, hiperuricemia y hiperglucemia se correlacionado positivamente con la lesión renal aguda. En cuanto a la epidemiología, la insuficiencia renal aguda es un síndrome frecuente con incidencia que varía entre 15 y 35%,
Según la etiología desencadenada, incluyen el shock y o sepsis, un 50%, cirugía mayor o trauma, entre 25 y 35%, hipertensión intraabdominal, agentes nefrotóxicos, la cual es inferior al 14%, entre otros. La mortalidad por insuficiencia renal aguda varía entre un 35 y un 60% en pacientes que requieren terapia de reemplazo renal. En cuanto a la diferencia con enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal aguda comienza en forma repentina y es potencialmente reversible. La insuficiencia renal crónica progresa lentamente durante un periodo de al menos 3 meses y puede llevar a una insuficiencia renal permanente. Las causas, síntomas, tratamientos y consecuencias de la insuficiencia renal aguda y crónica también difieren entre sí. A breves rasgos, tenemos ciertos síndromes característicos de la enfermedad renal crónica, como el síndrome de Alport, el síndrome nefrótico y la cistinosis. En cuanto al diagnóstico, existen varias pruebas diagnósticas para la lesión renal aguda. Sin embargo, la atención debe dirigirse a la prevención y al diagnóstico temprano. Algunas pruebas diagnósticas que se utilizan actualmente son las siguientes. Aclaramiento de creatinina nos permite determinar la capacidad del riñón para eliminar la creatinina de la sangre, disminuye a medida que se deteriora la función renal. Creatinina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo permite valorar la progresión y el tratamiento de la insuficiencia renal. Tanto la urea como la creatinina aumentan a medida que disminuye la función renal. Ecografía renal proporciona información acerca de la anatomía renal y las estructuras pélvicas, gammagrafía renal, tomografía computarizada que permite observar si existe dilatación de los cálices renales en los procesos obstructivos. Finalmente tenemos el tratamiento. En el tratamiento los objetivos primarios son eliminar la causa desencadenante, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y evitar las complicaciones hasta que los riñones puedan recuperar su función. Para ello se debe realizar las siguientes acciones. El primer tipo de tratamiento consiste en reponer la volemia mediante la administración intravenosa de líquidos o fármacos. En el caso de que se disminuya el gasto cardíaco, el tratamiento debe ir dirigido a mejorar la función cardíaca. También se puede administrar un diurético como manitol para incrementar el volumen intravascular y mejorar la perfusión renal. La insuficiencia podrenal se trata aliviando la obstrucción. En cuanto al control de electrolitos, tenemos el tratamiento de la hiperpotasemia, el tratamiento de la hiperfosfatemia y el tratamiento de la hipocalcemia con distintos fármacos. Finalmente, tenemos la hemodiálisis, la cual podría estar indicada cuando los desechos nitrogenados y el equilibrio hidroelectrolítico no pueden mantenerse bajo control por otros medios. También se utiliza en casos de urgencia cuando los niveles de electrolíticos o BUN están muy elevados y son un riesgo para la salud del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Ahí está la bibliografía.